Buenos días para todos, bendecidos. Le damos un saludo allá muy caluroso a todas las personas que nos están viendo a través de la internet. Muchas gracias por toda esa gente que nos están viendo. La gente llamando y diciendo, pastora, estamos viendo, esa es nuestra iglesia. Vamos 2 veces a la semana a la iglesia. ¿Cómo así? ¿Tú te estás reuniendo en algún lugar por allá por donde tú vives? No. Los miércoles estoy sentado en mi casa, con mi taza, tranquilo, con mi taza de café, y estoy viendo ahí, estoy bajándole en el streaming y estoy estudiando la palabra, y los domingos me reúno allá con ustedes, allá también en Miami. Así que damos gracias al Señor por toda esa gente que nosotros no nos imaginamos que están viendo y oyendo esta programación. Así que le damos muchas gracias al Señor por todos nosotros y por todos los que están allá viéndonos y oyéndonos, ¿verdad? Es una bendición que nosotros no podamos estar en New York, en Texas, en Chicago, todos a la misma vez. Y todos los demás lugares que no sabemos, en tantos lugares donde estamos saliendo. Así que por esta tecnología damos muchas gracias. Así que me gozo mucho de verle, de saber que están bien, y por aquí con nosotros nuestro pastor. ¿Ya? Ok. Ayer recibimos una llamada muy interesante de una persona que se mudó de la ciudad de Miami hacia Texas hace unos años y nos ha venido siguiendo el rastro, y no van a ninguna iglesia por la razón obvia, ¿no? Que no encuentran un mensaje apropiado a lo que su oído ya está acostumbrado, y una vez la persona pues conoce esta palabra es muy difícil, ¿no? Y es justificable que una persona en San Antonio, Texas, que ha abrazado esta palabra, pues los domingos, como le digo a la pastora, prepara su café tempranito y se sienta, prepara condiciones y recibe la palabra en vivo vía internet. Y los miércoles, pues, como hay tantos estudios y tantos mensajes ahí en el streaming, pues se sienta con su libreta, su Biblia y su tacita de café también, y baja el mensaje que más le llame la atención en ese momento. Yo creo que ya hay más de 100 mensajes de más de 1 hora, y hay no sé cuántos de 15 minutos, y hay escritos, y hay bastante. Es justificable. Lo que yo quiero que esté claro, que yo no estoy de acuerdo, no es justificable que una persona que viva en el área limítrofe, aquí en Miami, Kendall, Hollywood, Broward, se quede en la casa viendo el internet y no venga aquí. Quiero que sepa que yo no estoy de acuerdo con eso, y si yo no estoy de acuerdo con eso, está chivado. Claro, porque si yo no estoy de acuerdo, está funcionando en desacuerdo con lo que es la cobertura del ministerio. Entonces usted tiene que levantarse y venir acá, porque Dios nos ha llamado a ser parte del cuerpo. ¿Estamos? Entonces, si hay un mensaje que tú tenías que oír, es para que te ayude. Vamos a hacer un repasito en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y al principio yo voy a ir un poquito rápido, porque lo que voy a establecer algo que ya hemos hablado.
Pero como yo lo que estoy es sembrando de la semilla, y la semilla tiene un proceso que es lo que la gente no acaba de entender. Mateo capítulo 16, solamente voy a leer este y yo voy a ir a los demás para adelantar y que no se nos quede el mensaje corto. El verso 1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. O sea, los saduceos, además de ser unos religiosos, eran un grupo de gente que no creían en lo sobrenatural. La iglesia está llena de gente así, que no creen en lo sobrenatural. Caminan por la razón, por la lógica, y no se dan cuenta que estamos tratando con un Dios que es espíritu, y que la palabra que nos habla, Jesús dijo, es espíritu y es vida. ¿Ves? Que para empezar, lo que nosotros hoy vemos, Dios lo hizo de lo que no se veía. Inclusive tú y yo y tú, Dios lo hizo de lo que no se veía con el poder de su palabra. O sea que para empezar, nuestro origen es ese. Entonces, ya nuestro origen, la calificación es de que es sobrenatural. Entonces los saduceos eran ese tipo de gente, que no creían en lo sobrenatural, no creían en el ministerio angelical, no creían en los milagros, solamente ellos creían en lo que podían ver y razonar y entender. Yo no sé tú, pero a mí me pasa que hay muchas cosas que yo todavía no entiendo. Entonces ese era el tipo de gente que uno, aunque hoy en día no se le llama saduceo, por su actitud debemos evitarla, porque nos perjudica nuestro crecimiento. Y los fariseos eran los religiosos de aquella época y vinieron con la intención de tentarle. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, ustedes dicen buen tiempo, porque el cielo tiene señales, tiene arreboles. Y por la mañana dicen: hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Había nubarrones, Jesús los ofendió. Esto es una ofensa, pero bien merecida. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Donde dice tiempo, ponga estaciones. Estaciones, leo en Génesis 1:14, donde dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Quiere decir que además de haber años, hay estaciones. En el mundo natural hay 4 estaciones: verano, otoño, invierno, primavera. Eso es en el mundo natural, y ellas duran más o menos un tiempo, más o menos ahí, unos 3 meses cada una, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual no necesariamente es así. Puede haber un invierno de un año entero. ¿Y de 2? Ve, mira, si tengo razón. Y de 7 también. Pero diga conmigo, como son estaciones, ella cambia. Entonces ve que tú tenías que oír este mensaje. Lástima de que le hace falta y no está aquí por oírlo. Ni está en el internet tampoco esta mañana, fíjate. Entonces son estaciones, son tiempos. Y Dios puso eso ahí con un solo propósito. Escúchame, grábatelo bien, como ejemplo para nosotros. O sea, después de nosotros no hay más generaciones. Yo no sé si tú lo sabías. Vamos a leerlo, ¿está bien? 1 Corintios 10. Diga conmigo, nosotros somos la generación por la cual Dios trabajó todo este tiempo.
Primera de Corintios 10. Tomando como ejemplo al pueblo de Israel, que Dios lo tuvo ahí, todo lo que ellos pasaron ahí fue como ejemplo, diga ejemplo, para nosotros. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron, diga, el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Observe la expresión, comida y bebida espiritual. Y de una vez apágame el aire, que me estoy congelando. Quiere decir que ahí en el desierto, aunque ellos comieron comida física, hubieron ciertas comidas que la etiqueta que tenían era espiritual. Dos ejemplos te pongo, dos ejemplos nada más. El maná. ¿De dónde venía el maná? El agua de la roca. Entonces, eran cosas que aunque ellos las disfrutaron, fueron cosas que su procedencia eran sobrenaturales, eran espirituales. Porque a nadie se le ocurre que de adentro de una piedra, una roca, diga roca, porque debe haber sido grande, cuando Dios le dijo a Moisés que la golpeara, se iba a abrir una abertura y por esa abertura iba a salir agua para darle agua a casi 3 millones de personas. Entonces era una procedencia espiritual, ¿verdad? Igual que cuando Dios hizo descender, ellos pidieron pan y Dios le dio pan, que ahí donde está el problema que ellos tuvieron. Ellos pidieron pan, pero pidieron pan conforme al pan que ellos querían. Dios le dio pan, pero le dio un pan conforme a la voluntad de Dios. Cuando el pan descendió, ellos dijeron una expresión en hebreo, manjú, ¿qué es esto? Pues eso es el pan que pediste. Pero ellos estaban pidiendo el pan de Egipto. Y Dios le estaba dando un pan diferente, nuevo. Entonces, todos comieron lo mismo. O sea, todos tuvieron la misma experiencia de ver que estaban comiendo algo que descendía del cielo. Y todos tuvieron la misma experiencia de tomar el agua que salía de la piedra. Todos tuvieron esa experiencia y pudieron distinguir que lo que estaba pasando era algo que Dios estaba interviniendo en el asunto. Todos, diga todos. Verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Diga todos menos 2. ¿Y eran casi cuánto? Casi 3 millones. Entonces, si tú dedicas un poco de tiempo, que lo debes hacer, y lees ahí toda la travesía, toda la experiencia, todo el proceso que esta gente pasaron, desde que ellos están en Egipto haciendo los ladrillos aquellos, y desde que Moisés allí, Dios lo saca de donde está y lo lleva a otro lugar y lo entrena y se le revela en la zarza ardiendo y regresa a Egipto y le habla al faraón y Dios les empieza a enviar ciertas y determinadas plagas y cada una de esas cosas tiene una revelación. Todo eso y cuando ellos salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo y estuvieron en el desierto, cada una de esas experiencias están ahí con un solo propósito. Para ejemplo, para mí. Por ejemplo, en las plagas hay revelación. Mira la revelación que hay en las plagas. Dios le dice a Moisés, ve y háblale al faraón y pídele tal y tal cosa. Pero no te asombre cuando tú se lo pidas que no te lo dé, porque yo le voy a endurecer el corazón para que no te lo dé. O sea, ahí hay revelación. Cuando a ti te es negado algo, no te creas que el que te lo está negando es Pepe Pérez. Entonces,
Cuando el faraón endureció su corazón, no es que el faraón no es que era malo, sino que ahí dice que Dios dice en su palabra, yo le voy a endurecer el corazón para que no te dé lo que tú le vas a pedir. Entonces diga, como ejemplo para mí. Entonces al pobre faraón lo trajinaron como ejemplo para ti. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, diga nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos egoístas como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. O sea, no tuvo en cuenta lo que habían comido y bebido, que ahí dice que era comida y bebida espiritual. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, cayeron en un día, ¿cuánto? 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, no hagamos comentarios con quejas, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿A quiénes les acontecieron? A ellos. Como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a quienes, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, de las edades. A ellos no les alcanzó este tiempo, a nosotros sí. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, que no se deslice. No nos ha sobrevenido ningún examen, ningún test que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser examinados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con el test la salida para que podáis soportar. Yo te lo leo diferente, pero que quiere decir lo mismo. O sea, Dios nunca nos va a dejar ser examinados más allá de la materia que nos han enseñado. Aunque el día que se dio la materia tú hayas estado ausente de clase. O sea, la escuela no se puede atrasar. La escuela no dice, no vino Rogelio, vamos a suspender las clases hoy. Si Rogelio no vino el día del examen, ahí va a estar el examen de acuerdo a la asignatura que en esa escuela se dio en el periodo del tiempo. Rogelio no le puede decir a la maestra o al maestro el día del examen, que tú sabes lo que pasa, que el día que dieron esa clase yo estaba bravo y no fui. ¿Viste? Yo estaba molesto o molesta y no fui. O triste y no fui. ¿Viste? Entonces el maestro le va a decir, I'm sorry, pero el curso escolar tiene que continuar hacia adelante. ¿Ves? Si acaso a ti te tocara faltar, tienes que tener una excusa justificable. ¿Cómo te hacen en la escuela? Tráigame un certificado. Mire maestra, teacher, se me murió mi abuelita, tuve que ir al médico, tuve un dolor de muela, dame una nota del dentista. Entonces, delante de Dios en el mundo espiritual tendremos que tener ese día una causa justificable para haber faltado a la clase. ¿Está claro eso? Entonces esa gente, lea conmigo Deuteronomio 1. Porque si hay algo seguro en la vida es que si te dan la clase es porque el test viene. Como nosotros estamos hablando en un lenguaje profético, por eso te dije que las estaciones de nosotros no duran 3 meses cada una. Igual que el año es un año profético, son estaciones proféticas, porque es el lenguaje que nosotros usamos. Estamos usando lo del mundo natural para cogerlo como ejemplo. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. ¿Dónde? A este, diga a este.
porque hoy vamos a hablar del otro lado. Vamos a hablar de la revelación que hay en el Jordán. Cuando Moisés le está hablando a ellos allí donde está, en este lado del Jordán. O sea, Moisés no lo cruzó. O sea, Moisés está hablando desde un territorio llamado Moab. Que la intención de Dios que ellos cruzaran el Jordán no era para que se mojaran los pies, sino era para sacarlos de Moab. Porque Moab tiene un ejemplo, tiene una enseñanza. Moab es el bastardo. Moab es el hijo de Lot, un tipo salido de cobertura, dando dificultades y creando problemas. Y Lot tiene un incesto con su hija, con una de sus hijas, y tienen un niño que resultó el nombre Moab, que resultó ser hijo y nieto de Lot al mismo tiempo, o sea, algo disfuncional. ¿Qué nos enseña eso? Que aunque el niño esté, no quiere decir que es. Hay niños que son bastardos, no tienen identidad de padre. Eso es lo que pasaba con Moab, por eso era la urgencia de Dios sacarlos a la gente de Moab, porque no tenían identidad, no tenían paternidad, no podían identificarlo a él como padre. Andaban en el territorio del bastardo, andaban en el territorio del padrastro, no había paternidad genuina del Creador. Entonces Dios estaba con prisa para sacarlos de Moab. Y para sacarlos de Moab había que cruzar el Jordán. Hago una corrección de la semana pasada, que dije que el río Jordán quería decir río imperecedero, pero la traducción que yo leí está mal en cuanto a ortografía se refiere. Es el río perenne, esa es la traducción correcta. El río perenne, o sea que fluye, corre siempre. ¿Qué nos enseña eso? Si el río Jordán está ahí, y Dios lo creó ahí, y le puso ese nombre ahí como ejemplo para nosotros, y lo hizo un río perenne, que quiere decir que siempre tendremos un Jordán que cruzar. Todo está ahí como ejemplo. No lo mires como... Si tú lo miras de una forma diferente, tú no entiendes el libro, no entiendes a Dios. La perspectiva con la cual tenemos que mirarle es que está ahí como ejemplo. Tú lees el río Jordán, tú dices, ¿qué tengo que ver yo con eso? Porque tú eres el más importante en todo este rollo. Tú estás en la dispensación, oído. Tú eres la gente por la cual Dios pagó un precio. Los demás no. Entonces tú diga, yo soy el más importante de toda esta gente. Entonces ahí dice que Moisés estaba de este lado del Jordán, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disaat. Verso 2, 11 jornadas. ¿Cuántos días son? 11 días. O sea, del lugar donde ellos salen a la tierra prometida que fluía leche y miel, que ya ellos la habían visto, la habían examinado, sabían que era buena, que no era engaño. Al otro lado de Jordán había 11 días. Y no pudieron llegar en 40 años. Entonces, si eso está ahí, fue porque Dios quiso o se complació Dios o tenía un capricho en que esa gente anduviera dando vueltas por ahí 40 años. ¿Para qué está ahí? Todo está como ejemplo. Quiere decir que hay cosas que nosotros podíamos haber alcanzado antes, pero por causa de nuestro carácter. Estamos dando vuelta y 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 vuelta. Yo no sé si tú te acuerdas un mensaje que les compartí una vez, que era más importante la obediencia que la fe. Porque la fe es ambivalente, porque la fe depende de nosotros. Entonces está gris el cielo y estamos tristones. Entonces la fe, ¿sí o no? Llueve y una llamadita ahí media melancólica, de otro melancólico. Entonces la fe. Llegamos al trabajo o al negocio y no encontramos las cosas como nosotros quisiéramos. Y en el tránsito tuvimos una dificultad y aquel nos maldijo la madre y el otro nos sacó el dedo.
Fuimos a almorzar y la cola en el lugar de comprar. O sea, se fue complicando el día. Cuando llegan las 6 de la tarde, tú no crees ni la madre que te parió. Pero aunque tú no creas, tú vas aquí y dices, 2 y 2 son 4. Tú dices, son 4. Eso es obediencia. Entonces, la obediencia es lo único que es necesario como requisito para uno disfrutar la herencia. Entonces, la fe, hoy alcanzamos porque tenemos una fe, pero dentro de 2 días la fe no es igual, ya no alcanzamos nada. Lo que queríamos alcanzar primero ya se nos chispotea porque la fe se nos chispoteó. ¿Sí o no? Yo estoy hablando con gente que entiende, ¿verdad? Pero la obediencia no, porque como estamos viviendo en un testamento firmado con una sangre, un pacto, y los testamentos lo único que requiere el testador para que el testatario cobre es que obedezca lo que dice el testamento. Eso es todo. Entonces, si a mí Dios me dice, por ejemplo, en su palabra, no contristéis al Espíritu Santo, que es el único que nos puede ayudar, por el cual fuiste sellado hasta el día de la redención, y te dice ahí, por tanto, dejad toda amargura, todo resentimiento, toda la maledicencia, toda la ira, toda gritería, todo enojo. Entonces, yo tengo que ir a orar para ver si eso es así. ¿Qué tengo que hacer yo? Obedecer, 2 y 2 son 4. No, pero es que tú no sabes lo que me hizo. Yo no sé lo que te hizo ni me interesa. Yo lo único que sé es que ahí dice que deje la amargura, el resentimiento, la maledicencia. ¿Sabes lo que es maledicencia? Hablar un poquito soez. Entonces quiere decir que algo que Dios les tenía preparado para 11 días, a los 40 años no lo alcanzaron. Entonces eso está ahí como ejemplo para nosotros. Cuando nosotros miramos cuál era la actitud de esta gente durante ese tiempo, ahí en 1 Corintios lo acabamos de leer, era más que nada la murmuración. Murmuración, hablar con queja y con queja. Hay gente, óyeme, que tú los atiendes por educación, pero desde que abren la boca, vaya, por favor. No disparan nada que es edificante y que te ayude a ti a tu, ¿cómo se llama? Que te ayude a ti a tu proceso, porque tú estás en el tuyo, ¿verdad o no? Tú estás en tu proceso y yo estoy en el mío, y aquel está en el de él, pero entonces hay personas que cuando abren esa boca, vaya, por favor, tú lo atiendes por educación, pero no es la persona con la cual tú quisieras ir en un viaje de aquí a Orlando. Ni de aquí a Kenda, te tiras en Hialeah de carro. Entonces Jordán es el que se siente perenne. Entonces ahí Moisés quedó atrás. Se quedó atrás la ley. ¿Sí o no? Se quedó atrás. Los padres quedaron atrás. El desierto quedó atrás. La maldición quedó atrás. La esclavitud quedó atrás y más importante que todo, Moab quedó atrás. Hay un nuevo comienzo. Lee conmigo en Hebreos 11. Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. ¿Cuántos están acostumbrados a esa parte de Hebreos 11 que nos habla de los héroes de la fe? A ver, habla de los héroes de la fe, no vamos a hablar de ellos, vamos a hablar del último versículo, el 40. Porque él te habla ahí de Sansón, y te habla de Abraham, y te habla de Sara, y te habla de Gedeón. ¿Te acuerdas de Gedeón? Te habla de Elías, te habla de Rahab, te habla te habla ahí de Moisés, te habla de todos
los profetas, los que conquistaron, los que murieron, toda esa gente. Mira el verso 40 lo que dice, el último versículo. ¿Ah? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para... Quiere decir que todo lo que tú leas ahí, en cada uno de los casos de Abraham, de Sara, de Moisés, de Isaac, de Jacob, de todos ellos, todas esas narraciones están ahí como ejemplo, diga ejemplo, para Dios proveer Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Lee Mateo 3, vamos a leer Mateo 3. Qué bendecidos somos en tener una guía, ¿verdad? Una fórmula. Y tan segura que si tú la lees mañana dice lo mismo. Ya. Dice, en aquellos días, Mateo 3, vino Juan el Bautista, Juan el Bautizador, o sea, su profesión, bautizar en agua. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas, saltamontes y miel silvestre. Y salió a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de ¿dónde? Desde que escogieron ese lugar geográfico. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Oído, ¿te acuerdas la semana pasada que estuvimos hablando, bueno, a los que no estuvieron, estuvimos hablando que en el cruce del Jordán, la primera instrucción que ellos reciben es que el arca sea la primera que cruce, porque en el arca iba la presencia. Eso nos está diciendo, diga como ejemplo, eso nos está diciendo que no nos metamos a cruzar ningún Jordán si la presencia de Dios no está con nosotros. ¿Sí o no? Porque la advertencia era, si se meten sin el arca, las aguas se pueden enrollar y ahogarlos a todos. Pero la Biblia dice en Josué capítulo 3 y Josué capítulo 4, que tan pronto la planta de los pies de los que llevaban el arca, los sacerdotes, pisó las aguas que venían de arriba se enrollaron y ellos pasaron en seco. Cuando pasó el último, ellos pasaron, y cuando el arca, la presencia salió del Jordán, el agua se volvió a enrollar. Entonces estuvimos hablando que la unción, la presencia de Dios es para cruzar y atravesar situaciones. No es para brincar, no es para saltar, no es para tumbar gente, no es para eso. Es para atravesar situaciones. ¿Ok? Entonces, ellos agarraron 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel, que cada tribu tiene su nombre y que cada nombre quiere decir algo diferente, que también está ahí proféticamente como ejemplo para nosotros, que quizás en algún momento del futuro entremos ahí. Vamos a ver. Y del otro lado, también pusieron 12 piedras como monumento en un lugar geográfico llamado Gilgal. Gilgal quiere decir rodar,
parar de rodar y volver a rodar. Quiere decir esas tres cosas. Gilgal quiere decir rodar, parar de rodar y volver a rodar. Dándonos a entender que nosotros podemos estar rodando en una dirección, darnos cuenta que no es la dirección correcta, parar de rodar y volver a rodar en una dirección diferente. Para eso está el Espíritu Santo, para que nos diga, tú andas rodando mal. Para eso está él ahí. Y entonces cuando tú te das cuenta que estás rodando mal, entonces tú te detienes de rodar. Y estás un tiempo ahí hasta que te dicen, empieza a rodar. Entonces ya tú tienes un nuevo rumbo, una nueva brújula, a rodar en otro sentido, en otra dirección. Pero no sin que él te diga, oído, el rumbo en cual vas a empezar a rodar. Porque si uno está rodando en una dirección y las cosas no van como a uno cree que deben ser, si uno sigue rodando en la misma dirección, entonces hay tiempo en estaciones de la vida que hay que detenerse de rodar. Aunque uno diga, si me detengo de rodar, pueden pasar muchas cosas. Que pase lo que pase. Pero en la dirección errada no se puede seguir rodando. Que se caiga el Empire State Building. No todo el mundo tiene la capacidad de querer obedecer a Dios después que se ha equivocado o ha cometido un error o ha estado rodando y rodando en una dirección que finalmente se cansa y dice, ya estoy cansado de estar cansado, de estar cansado. Quiere decir que si sigo rodando en esta dirección, me voy a seguir cansando más. Entonces me detengo de rodar y hasta que a mí no me diga empieza a rodar, yo no ruedo. Porque todo eso está ahí profético, diga como ejemplo. Porque tú sabes qué, que después que uno sale de Gilgal lo que se encuentra es con Jericó. Y Jericó es la ciudad cerrada, donde nadie sabe lo que hay del otro lado de los muros. Quiere decir, Jericó, ciudad de la luna y de lo inesperado. Entonces tú no te puedes meter a querer romper un muro, a meterte en una ciudad que tú no sabes lo que hay del otro lado de los muros. Diga conmigo, eso se llama impotencia. Y no hay nada más frustrante que la impotencia, ¿sí o no? Yo te doy remedio para ella hoy. Entonces mira lo que le dice Juan, conociendo el pensamiento de estos tipos, estos fariseos, estos saduceos, que eran unos hipócritas. Mira lo que él les maneja, mira, dice. En el verso 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Oído. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos. ¿Qué tipo este Juan? Le adivinó lo que estaban pensando. Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿De cuáles piedras estaba hablando? ¿Dónde estaba Juan? ¿En cuál lugar de Jordán? Donde pusieron las piedras aquellas, que esa información se trasladó de generación en generación y los hijos llevaban a los padres y le decían, tú ves ese lugar, tú ves esa piedra, por aquí pasó el pueblo de Israel en seco y pasaron del otro lado de Jordán y fueron a Gilgal y fueron a Jericó y era lo que se suponía que los padres le contaran a los hijos generación tras generación, como tú y yo debemos hacer con nuestros hijos. Entonces, para todos ellos, lo que eran las piedras esas en Jordán, era algo pan comido. Todo el mundo conocía las piedras. Y entonces ellos estaban, fíjate. Juan no se ubicó en ningún... Jordán era larguísimo. Pero fíjate que Juan no se ubicó para hacer este trabajo, esta misión de parte de Dios en cualquier lugar de Jordán. Después dijo, yo voy a llevarlos allí a ellos, donde están las piedras, que son donde es el monumento de estos tipos hipócritas. Y cuando estaban allí, Juan le dijo, oye, me parece estarles leyendo el pensamiento.
Ustedes son una generación de víboras y no me vengan con el cuento a decirme que ustedes son hijos de Abraham. Porque el que está aquí y a quien yo les voy a presentar es capaz de levantarle hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, ¿te das cuenta la importancia con cómo Dios usa el Jordán para establecer unos principios impresionantes? Dice, ahí mismo en Jordán, mira, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mira lo que les va a anunciar ahí en Jordán. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. No me vengas con piedra, ni me vengas con nada, hermano. Que aquí el que está aquí es más grande que todas estas piedras. Juan capítulo 1. Vamos a leer el verso 24. Verso 23 dice, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los, ¿qué? De los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué bautizas tú si tú no eres el Cristo, o sea, el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros está y ustedes no lo conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara. Escriba por ahí al lado de Betábara, Betania. Porque en el mapa no encuentra Betábara, es Betania. Al otro lado del Jordán. ¿Dónde? Ah, viste que ya no es de este lado, sino es del otro lado. Donde Juan estaba bautizando. ¿Tú sabes dónde estaban ellos? Estaban donde 2 años y medio más tarde Jesús cegó la higuera. Ahí estaban. En Betania. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita. Fíjate si el Jordán en Dios es importante, que escogió ese lugar para anunciar que allí anunció él que venía y iba a quitar el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine bautizando en agua. Segundo anuncio importante en Jordán. Número 1, va a quitar el pecado. Número 2, le está anunciando lo que ellos están esperando por miles de años. Allí en Jordán. Le está anunciando que la razón por la cual él estaba bautizando no era otra cosa que para llamarle la atención a ellos. Pero que el anuncio no era para que vinieran a bautizarse, eso no era nada. El anuncio era para presentarles al Mesías. Lo que dice ahí, ¿ven? Dice, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo, que descendía del cielo como descienden las palomas, y permaneció sobre él.
y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Fíjate, otro anuncio. El anuncio sobre el Espíritu Santo, ahí en Jordán. 3 anuncios importantes. O sea, le está anunciando todo el panorama de la gracia. Le está diciendo, mira, de aquí en adelante, del Jordán para allá, no se bautiza con agua. Se bautiza con agua hasta el Jordán. De ahí para allá es con Espíritu Santo y fuego. Número 2, de aquí para allá se acaba el pecado. Número 3, de aquí para allá hay Espíritu Santo. Antes no lo había. Y número 4, la razón por la cual yo vine a bautizar en agua es para presentarles a ustedes el Mesías a todo Israel. Diga, Jordán es muy importante. Ahora lee conmigo Josué capítulo 4. Josué capítulo 4. Ya. Josué capítulo 4, vamos a leer el verso 19 y el 20. Y el 21, vamos a leer hasta el 23, 19. Dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, mes de Nisán, primer mes del año, el día 10. Ya próximamente ellos iban a prepararse para celebrar la Pascua del otro lado del Jordán. Y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Gilgal quiere decir rodar, dejar de rodar y volver a rodar. Entonces, ellos habían estado rodando, entonces Dios lo llevó ahí y dijo, aquí dejan de rodar. Ahora van a empezar a rodar en una dirección diferente, con una perspectiva diferente, una mentalidad diferente y con algo diferente para el futuro de ustedes. Y eso estaba al lado oriental de Jericó. Jericó quiere decir ciudad de la luna, ciudad de lo desconocido, ciudad impenetrable. ¿Será que Dios preparó eso así para esconderse allí? ¿Para qué lo preparó así? Porque hay cosas en las cuales tú y yo nos tenemos que enfrentar que son impenetrables. O lucen ser, que tú no sabes por dónde la va a agarrar. Es como un rollo de espagueti, que tú no le ves la punta. Es como un pescado pescando de noche y se le enreda la pita en el bote. Que tú no le ves la punta por ningún lado. Y si mientras más ala, más se tensa el nudo. Entonces, él le está diciendo, vienen rodando, ustedes llevan, ¿tú sabes cuántos años rodando? 40 años rodando. Porque nacieron allí en el desierto. Esa es la gente que a mí me gusta hablarle, los que nacen en el desierto. Los que salen de Egipto vienen, esa gente, oye, cuando tú crees que ya están maduros, te dan unas perretas de niños que tú dices, bueno, pero yo me quedo le dan convulsiones. Te salen cada cosa que tú, vaya, por favor, tú no te lo esperas, que están que le den compota todavía en la boca. Entonces Dios le está diciendo, cuando Dios le dice a ellos, Gilgal, Dios no le tiene que explicar a ellos lo que te va a explicar a ti. Ellos conocen y saben lo que quiere decir Gilgal. Saben la traducción perfecta del nombre, Gilgal. Cuando Dios le dijo, van para Gilgal, ellos dijeron, vaya,
Aquí va a haber que para que rodar. Venimos rodando, claro, si nacieron en el desierto y por culpa de los, diga por culpa de los padres. Los padres hicieron rodar a los hijos. Porque los hijos, niños al fin, nacidos en el desierto, lo único que había que decirles, dale por ahí para allá. Sí. Obra preparada, 11 días. 11 días. Y niños al fin, ¿qué es lo que habían visto ellos? Ellos no conocían Egipto. Ellos no conocieron plaga, ellos no conocieron faraón, no conocieron esclavitud de la ley. ¿Ellos qué vieron? Una piedra que se abría y daba agua. Para estos niños cualquier cosa era posible. El estilo de vida de estos niños era ese. No tenían otra cosa con qué dudar. El padre no, los padres ven a Dios ahí mismo y dicen, será Él. Y Dios les abrió el Mar Rojo y después al otro lado del Mar Rojo ya estaban hablando y protestando y diciendo y haciendo conjeturas y opinando y diciendo y el bororó y el bochinche y el lío. Y tú crees que sí, que allá, que acá, que esto, que lo otro. Tú crees que podrá darnos algo para comer en el desierto. Pero chicos, ¿no te acaba de abrir el Mar Rojo? Sí, pero a lo mejor tú sabes, ahora a lo mejor el hombre está cansado. Esas son la gente grande. El niño no. El niño, bueno, tú has tenido hijos, ¿no? El niño no está pensando si es para la renta o no, lo que quiere es comida y juguete. ¿Sí o no? Y no es que sea inconsciente, sino que para él, papá está ahí, y mamá está ahí, y dale para adelante. Y las cartas de Santa Claus son de ese tamaño, y los Reyes Magos son de ese tamaño, ¿sí o no? Porque son niños y todo. ¿Qué dijo Jesús? Que para disfrutar del reino había que ser común. Pero aquellos no, aquellos constantemente estaban mirando hacia atrás ¿tú no crees que sea mejor estar de esclavo allá que arriesgarnos aquí? Porque allá por lo menos sabemos que hay ladrillo, y hay cebolla, y hay pescado, y hay carne de puerco, por lo menos sabemos, aunque nos dan látigos, sabemos, pero aquí no sabemos que vamos a encontrarnos mañana. ¿Qué te vas a encontrar mañana? El mismo Dios que te sacó va a estar mañana ahí. El que te trajo hasta aquí va a estar mañana allá. Y va a estar el año que viene y va a estar dentro de 10 años. El mismo. El que te ha traído hasta aquí, que te ha ayudado a atravesar todo lo que has atravesado hasta ahora. Porque Él dice, no te dejaré ni te desampararé nunca. Entonces lo que hay que obedecer es esa palabra tan sencilla que dice nunca. Dice que es nunca, es nunca. Entonces el niño cree eso, nunca. Entonces el niño ve codornices que vienen volando de allá, el cielo se abrió y cayó el pan, y dijo, pan con pollo aquí ahora a comer. El viejo no, el viejo tenía con qué comparar. No, porque tú sabes, porque allá. Entonces los padres son los que hacen que los niños den vueltas en el desierto. Los padres los confunden con sus actitudes. Entonces, cuando cruzaron, ya los maliciosos que dudaban, los incrédulos, los carnales, los que no oraban nunca, se quedaron del otro lado del Jordán, en Moab, se quedaron postrados en el desierto. Entonces Josué y Caleb entran con una tropa de gente ahí. Cuando caen en Gilgal, dicen, ¿cómo se llama este lugar, este barrio aquí? Gilgal. Ellos dijeron, wow, aquí viene algo bueno. ¿Por qué algo bueno? Porque mira el nombre, ¿cómo se llama? Se llama rodando, dejar de rodar para empezar a rodar. Quiere decir que toda aquella vuelta que mis papás me hicieron andar por gusto, se acabaron. Quiere decir que Moab se quedó atrás. Quiere decir que Dios nos dice, deja de rodar, párate aquí,
porque ahora te llevo en una nueva dirección y mientras estás detenido aquí, tienes que preparar tu mente porque el próximo paso donde tú vas a ir es Jericó. Cuando dijo Jericó, dijeron, ¡oh, Jericó! Yo te lo tengo que explicar, te tengo que dar las medidas del muro, te tengo que decir que los muros eran tan gruesos y tan salvajes que entre muro y muro habían casas, que la ciudad era impenetrable, pero a ellos no. Y dijeron Jericó, dijeron, Jericó, eso es la ciudad esa que es impenetrable, que está cerrada, bien cerrada. De lo desconocido, no sabemos qué nos vamos a encontrar, pero enseguida dijeron, aquí lo que hay es que utilizar la fórmula. Paciencia, confianza y obediencia drenan la presencia. Pues ¿cómo le iban a meter ellos el asunto a Jericó? Confianza de que aquel que los había traído durante 40 años era el mismo Dios que le estaba diciendo, ahora van para Jericó. Paciencia porque no sabían qué tiempo. Y obediencia a lo que Dios les estaba diciendo, que era simple y llanamente que dieran unas vuelticas alrededor de la ciudad. Sin gritar, sin hablar, sin confesar, sin tirar un tiro, sin tirar una lanza, sin tirar nada. Situación de impotencia. Lee conmigo Marcos 4. Y di conmigo, Marcos 4 otra vez. Yo no sé si tú alguna vez te has presentado situaciones de impotencia. ¿Sí? Una. ¿Alguien? ¿Tú? ¿Quién más? ¿Tú? Impenetrable. ¿Verdad que es frustrante? Oído. ¿Verdad que si tú tratas, cuando es una situación de impotencia, que no está en tus manos resolverla, y tú tratas de resolverla, te puedes volver hasta loco? Porque le das cabeza y cabeza, que es todo lo que le puede dar. Cabeza y cabeza y cabeza y cabeza, y mientras más cabeza le da, más crece el enano. Mira cómo Dios define la impotencia. En Marcos 4. Marcos 4 otra vez, pero eso lo has leído muchas veces. Eso ya lo sabemos. Pero es que te dice que es una semilla, y la semilla hay que elaborarla, hay que procesarla, papá. Verso 26. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en tierra. Yo lo voy a leer diferente, pero lo que dice lo mismo. Dice, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa palabras a rodar. Porque la semilla es la palabra, es la ilustración. O sea, él está usando la parábola del sembrador, lo cual es algo elemental, sencillo, fácil, que hasta un agricultor, un guajiro analfabeto, sabe los principios de la siembra. Así nos trata Dios desde lo más elemental. Entonces, como aquí en el 13 dice que la semilla es la palabra, entonces yo lo leo así. Así es el rey, porque no es que Dios quiere que tú vayas a comprar semilla y siembra. Esto está aquí como. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa palabra a rodar. Palabra. Y las palabras no son para pensarlas, sino son para hablar. Agarra aquí. Yo vaya, mi deseo, yo le oré al Espíritu Santo esta semana para que así como a mí se me ha revelado esto y me ha ayudado a salir de tantas cosas,
esto al yo, esto hablarlo, tú de verdad te seas revelado. Mira, el hombre echó a rodar la palabra y duerme, reposa y descansa. Porque nadie puede dormir si no me mira así, porque nadie puede dormir si no reposa y descansa. No puede dormir con los ojos abiertos, ni trajinado. Él echó la palabra. ¿Qué hizo? Durmió, reposó, descansó. Diga conmigo, confió. ¿Y después qué hace? Y se levanta. Y hace lo que le viene a la mano hacer. No se queda acostado. No se queda las 24 horas en reposo. No va, trabaja. Y lo que tiene que hacer, le llegó la carta, pues contesta la carta y hace lo que tiene que hacer. Hace su diligencia. De noche, quiere decir que cuando llega la noche, luego otra vez se acuesta y duerme, reposa y descansa, oído. Y se levanta y vuelve a hacer sus tareas. Ya le echó la palabra. Ahora mira lo que dice. De noche y de día. De noche y de día. Y la palabra funciona y produce y crece sin que él sepa. Ojalá a ti se te revele eso. Porque lo que hace que la presencia de Dios, la unción, se haga presente en Jericó, es la confianza, la paciencia y la obediencia. Lo que hace que la palabra drene la unción para que se haga presente en nuestra situación y destruya el yugo y levante la carga, es que tú echas la palabra a rodar y tú reposas y confías y tienes paciencia, porque la siembra es una paciencia. Y eso eventualmente, la obediencia a esa palabra, a decir, yo voy a reposar, y yo me voy a acostar, y yo me voy a levantar, y yo voy a hacer mi diligencia, y yo voy a creer, y yo voy a confiar, y yo voy a creer, y yo voy a confiar que después que yo eché esa semilla en tierra, que yo eché esa palabra a rodar, yo no sé cómo se están resolviendo las cosas, pero yo sé que ella crece sin que yo sepa cómo. O sea, tu confianza de que tú estás seguro de que ella está creciendo y tú no sabes. Explíqueme a alguien cómo crece una semilla. ¿Acaso el que siembra una semilla sabe cómo ella crece? Pero ¿sabe el que crece? Claro, por eso que la siembra. Entonces, si tú no crees que la palabra que tú vas a hablar va a dar resultado, no la hables. Cómprate una escopeta, una calibre 12 y ve y mata al que tienes que matar y se acabó. Porque dice que tú echas la palabra a rodar. Claro, perdóname decirte que esto es utilizar tiempo. Esto no es oírlo aquí y ya te va. Porque yo lo tengo, pero el que lo necesito tener es. Entonces tú vas para tu casa y te amarras ahí, le separas un tiempo, te preparas una taza de té o lo que tú te guste tomar ahí, que no sea alcohol, por supuesto. Y tú te pones, verdaderamente, yo tengo que echar la palabra, a rodar, declarar la palabra, enviar la palabra sobre esa situación y destruir, cancelar y desatar toda influencia satánica en las mentes de esas personas con las cuales yo tengo necesariamente que tratar, pero que me crea una situación de impotencia porque yo no tengo la forma cómo resolver eso. No tengo cómo resolverlo. Entonces yo echo es la palabra. Y yo ato esas mentes a obediencia, sometimiento y humillación, y como yo confío, aunque yo no sé cómo, yo confío
de que esa palabra, aunque yo no sé cómo, está funcionando en las mentes de esas personas. Yo no sé si se le va a morir un tío a aquel o un sobrino al otro, si la mujer va a salir en estado. Yo no sé qué va a provocar la palabra. No me interesa, yo no sé qué va a provocar, ni cómo lo va a provocar, pero yo sé que algo va a provocar. Porque ahí dice que crece, diga conmigo, ella crece. Ella crece, ahí dice que ella crece. Diga, ahí dice que ella crece. Pero te voy a decir algo, el problema es que la gente no usa tiempo para orar. La gente de la iglesia no tiene vida de oración, vida del lugar secreto, de separar media hora, no para pedir, sino para que esto sea revelado. Si Dios lo que está interesado en que a ti se te revele esto, una vez a ti se te revele esto, lo demás viene, porque así es el reino. Pero mira lo que dice aquí en el verso 15. Es para nuestro propio bien, que eso está ahí. O sea, la impotencia necesita la presencia. Jericó necesita la presencia de Dios y no hay quien entre. Y lo único que hace que la presencia se haga presente en la situación que uno tiene es la paciencia, la confianza y la obediencia. Así se está cayendo el mundo. Tú no tienes la fórmula en tus manos, pero tú estás creyendo y tú te aguantas ahí, tú sigues creyendo y creyendo. Que dice ahí que ella crece. Que dice el verso 15, dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? ¿Qué hace? La arranca. ¿Cuál es el propósito de arrancarla? Que no te eche raíces. Para que te eche raíces, bendecido, chamaco, escúchame. Esto es un proceso. Ya tú te vas de aquí, y desde que sales por la puerta ya vas pensando, o ya estás sentado ahí, que me voy a comer un pollo tropical, me voy para allá para Chile, me voy para macarrones and grill, o voy a calentar los frijoles, que esto, que lo otro, y ya tú estás tu mente así, sales por ahí disparado, que no he acabado yo de decir todavía el amén, y ya tú estás montando el carro con un pie en el acelerador y otro ahí, no saludas a nadie, te vas volado, y llegas a la casa, y oyes el juego de fútbol, a ver quién se decide, si Nueva York, los Pittsburgh Steelers, y te juegas ahí en la cosa, y ya te acuestas, y te duermes, y por la mañana la misma cosa, el trabajo, y tú nunca. Ya te quitaron la palabra. No tuvo que venir con tarro, ni con un tridente. No tuvo que venir tamacún. No. Por proceso natural. Por proceso natural es igual que si tú coges una semilla, la echas ahí, le viras la espalda y no la atiendes. Por proceso natural se seca. Diga conmigo, Marcos 4, la fórmula está ahí para nosotros. Ejemplo. Sí. Porque son los afanes, no te dejan. Y con que a ti no te eche raíz la palabra, ya es suficiente. A ti no tiene que asustarte diablo, ni demonio, ni ningún demonio tiene que venir a nada donde tú estás, aquí. Si con que tú no tengas la palabra es suficiente. ¿Tú sabes por qué? Porque Él es la palabra y Él dijo, sin mí. Entonces, sin la palabra nada podemos hacer. Entonces, la palabra necesita confianza. Que ella dice ahí, que ella crece, aunque tú no sepas. Entonces, tú a lo mejor tienes un gesto con una persona y tú no tienes que estar esperando de esa persona nada, no esperes de la gente nada, esperes de Dios, su fuente es Dios. Dios buscará la forma, la operación extraña, la extraña operación, y cuando menos usted se lo piense y usted sigue declarando y declarando y declarando y declarando, ¡pum! Ella creció. Vamos a leer Marcos 4 otra vez ahí. Decía además, porque arriba te dice no hay nada oculto que no se haya de ser manifestado o revelado. O sea, la semilla está oculta, ella se va a manifestar. Así es el reino de Dios, que como cuando un hombre echa semilla en tierra,
Entonces, como eso es ejemplo para nosotros, que a nosotros no nos interesa la semilla, sino lo que nos interesa es la palabra, que no regrese a la vacía, dice, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa palabra a volar. Echa palabra a volar, la puedes enviar, vaya, al fin del mundo. Donde no puedes ir tú, la puedes enviar a ella. ¿Ah? ¿Sí? A Japón, a Hong Kong, a la China, a Nueva York, a Texas, Atlanta, donde sea, a Honduras, Nicaragua, Cuba, donde sea. ¿Y qué hace? Duerme, reposa, descansa, duerme. Se levanta y cuando se levanta hace sus quehaceres, de noche y de día. Y la palabra crece, brota, funciona, produce, trabaja, sin que él sepa. Entonces tú envías la palabra y aunque tú no sepas cómo, ella trabaja. Si no vas a confiar en que ella trabaja, no la envíes. ¿Para qué pierdes el tiempo? Lee el horóscopo mejor. Mira, ahora lo cambiaron. Antes yo pensaba que era Tauro y ahora resulta que soy Géminis. Terminé siendo el mismo signo de la pastora. Pero fíjate lo que ahí no dice, fíjate lo que ahí no dice. Que el individuo sembró la semilla y se quedó parado ahí, así. Dale. Azócate, dale. Échale más agua, Vete y cómprame una bolsa de las grandes fertilizantes, dale. Échale. Oye, pero ¿qué pasa? Yo creo que esto no funciona. Escapa ahí a ver. Le da el sol y ¿qué le hace? La seca. Entonces dice, coño, mira, estaba creciendo. Vuelve a sembrar. Entonces yo conozco gente, hermano, que se han pasado años en ese proceso. Como la semilla se le demora un poquito, ya su carácter cambia de inmediato. Ya tú no conoces a la persona, tú dices, ¿qué le pasó? ¿Le dio las reglas? No, es hombre, no le puede dar las reglas. Primera de Pedro, ya ahí nos vamos a ir. Yo ayer oí un chiste que me he reído. Ahora yo te lo voy a hacer. Entonces, como yo soy tan volado, como dicen por ahí, yo enseguida le busco una verdad espiritual a las cosas. Resulta que en el programa de Don Francisco, el cual veo la mayoría de las veces, algunas cosas me gustan, otras cosas las cambio, eso, pero es lo más sano que uno puede ver ahí. Me gusta el Chacal, me gusta el concurso del carro, yo siempre le voy al carrito azul y le envío la vibra, el karma mío al que está con usted. Al azul, el 18 y la pastora el 11. Pero nos gusta más que ninguno lo de los niños. Entonces, en específico hay uno que se llama Alejandro, que nosotros lo conocemos personalmente, nos lo encontramos en un publi ahí no hace mucho. Y yo le dije, coño, tú eres mi artista preferido. Me dijo, gracias, señor, gracias. De lo más agradable el niño andaba con la mamá. Entonces, ayer le tenían un tema ahí montado. Y entonces le dice él al Don Francisco, Don Francisco, déjame decirte algo que no tiene nada que ver con el tema. Don Francisco le dice, ¿pero qué me vas a decir tú? ¿Me vas a sacar del tema? Bueno, dime. Dice, mira, Don Francisco, había un niño que llegó a la casa llorando. La mamá le dijo, niño, hijo, ¿qué te pasa, niño? ¿Qué te pasa? Porque tú lloras. Dice, mamá, que todo el mundo me dice Celia Cruz. Dice la mamá, pero ¿cómo te va a decir? ¿Quién te dice Celia Cruz? Dice, esa negrita que va caminando. Entonces, era natural que le dijeran Celia Cruz, ¿sí o no? Entonces yo canté y dije,
es que la gente, dice como el dicho, el pájaro se conoce por la... Entonces hay gente que cuando ya están a punto de... Mira, yo conozco gente que a mí otra persona me ha dicho, oye, tengo un dinero, $10,000, me gustaría dárselo a fulano, porque me comentó que tenía un negocio así asado. ¿Y qué tú crees, pastor? Le digo, no, hermano, yo no te puedo decir que se lo dé o no se lo dé, observa tú. Y al otro día el hombre, parece que la semilla no le había brotado al tiempo que él estimaba y hizo una barrabasada de esa casa de la gente. Y el otro vino a ver y me dijo, oye, ¿a qué tiempo me salvé mis $10,000? Porque con ese personaje yo no quiero nada. ¿Ves? Porque es la persona que en su carácter lo traiciona. No tiene la paciencia de esperar que la semilla le dé el fruto. Vamos a leer 1 Corintios 5, 1 Pedro 5 y nos vamos. Esa negrita que va caminando, por eso le decían seria. Oye, yo me reí. Vaya, yo dije, pero qué ocurrencia tiene ese muchacho. Dice, verso 6, ¿ya? Ok, vamos con lo mismo, 5, 6, vamos con lo mismo que leímos en Marcos 4. Vamos a mirarlo bien, ahí vamos a dejar que el Espíritu Santo nos dé eso, nos ministre ahí para que tú veas lo mismo. Veas lo mismo de Jericó. Veas lo mismo de Jericó. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice? Humillaos. ¿Ves? Después tiene una coma y dice, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Okay. ¿Qué es lo que causa una ansiedad? Pues algo lo cual tú eres impotente en resolverlo. ¿Sí o no? Entonces, es lo que nos está diciendo, mira, bueno, yo mi posición, cuando yo identifico la situación como algo que no está en mis manos resolver, pero que yo sí creo que Dios lo puede resolver, entonces yo me humillo delante de Dios y le digo, oye, yo esto no tengo la manera de resolverlo, yo no puedo, yo soy impotente, este Jericó está cerrado, herméticamente cerrado. Yo me humillo, reconozco que soy impotente ante esta situación que me está causando una ansiedad, me está causando un dilema, y yo he creído en que si yo siembro la palabra, ella va a producir, ella va a trabajar y va a crecer sin que yo sepa cómo, y yo no tengo que estar agitando la semilla ahí. Entonces yo me voy a humillar, mira lo que voy a hacer, voy a echar, lo voy a poner en tus manos. Esa es confianza. Eso es confianza. Hazte la idea que tú vas en una lancha, un bote con una persona que es experimentada y tú vas manejando. Y de momento se forma una tempestad. Y entonces tú te das dando cuenta que tú no tienes la experiencia, tú no te puedes enfrentar a esa tempestad. Entonces tú le dices al otro, oye, y eso cae en la categoría de humillarse, porque le vas a reconocer que tú no puedes, no sabes hasta ahí. Le dice, agarra tú el timón de la lancha. Entonces, tú te quitas y le dices al que sabe, maneja tú, pero ahora tú no te puedes entrar en una fajatiña a quererle quitar el timón enseguida, porque el hombre se está demorando en salir de la tormenta. Entonces tú tienes que primero humillarte, reconocer que tú no puedes en esa situación, y tener la confianza de que al que tú le vas a entregar el timón, sabe lo que está haciendo. Y vas a tener la paciencia que él te saque de la tormenta. Mientras tú haces eso, si lo has hecho de verdad, la ansiedad se te va. Porque la ansiedad no se va cuando, aunque tú le has entregado el timón, tú estás ahí que se lo arrebata de la mano. Pero ¿hasta cuándo? Óyeme, que esto no se resuelve. Yo creo que te estás demorando mucho.
Porque fíjate, entonces, una vez uno se humilla y reconoce que uno es impotente ante la situación, que no puede, es un Jericó cerrado, herméticamente cerrado y desconocido, lo que hay dentro de las murallas, que es una incertidumbre para ti, tú no sabes en qué va a terminar la cosa. Pues tú reconoces, entregas, y al mismo tiempo que entregas, echa la ansiedad sobre él. Entonces tienes la paciencia, porque mira lo que dice. Para que él los exalte, ¿cuándo? Paciencia. Tienes que esperar el tiempo de que esa semilla crezca. Y ella va a crecer, diga, ella crece, aunque tú no sepas cómo. Entonces, basado en esto, echo toda mi ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de mí. Entonces, confianza, paciencia y obediencia a la palabra es lo que drena la unción en medio de la situación. Confianza, paciencia y obediencia a la palabra fue lo que trajo la unción a Jericó y destruyó los muros. Y más impenetrable que eso. Y eso está allí como de pie. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias en esta mañana. Declaramos que esta palabra que hemos sembrado, cada persona es responsable por trabajarla, procesarla, hasta que esa palabra le sea revelada y ellos con la confianza puesta en tu palabra, que ella crece y trabaja y produce sin que ellos sepan cómo, y la paciencia esperando en que tú tienes la capacidad de resolver cualquier situación, eso traerá la presencia al asunto y la unción destruirá los yugos y levantará las cargas. Sea de salud, sea financiera, sea un problema legal, sea un problema de inmigración, sea un problema de familia, sea cualquiera que este sea. Y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos veremos algún otro día.